Y había un joven de Belén de Judá, 6, ¿cierto? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué no había? Y como no había rey, ¿qué hacían? Por eso se llama el tema cuando no hay rey. Cuando no hay una voz correcta en mi vida, yo empiezo a hacer lo que bien me parece, lo que estaba pasando allí. Allí no había rey. Y van a llegar momentos en nuestra vida donde no habrá rey, donde no habrá quien nos aconseje, donde no habrá quien me pueda estar ayudando, donde no habrá quien me diga qué dice en la palabra de Dios, donde van a haber momentos de persecución y no va a haber alguien que esté allí diciéndome qué debo hacer. Allí es cuando yo puedo empezar a desesperarme, a desistir o puedo seguir adelante. Cuando en una iglesia hay pastor y se va el pastor y no queda pastor, ¿qué decisión decido tomar yo como creyente o como hijo del Señor? ¿Me voy también de la iglesia o decido permanecer? ¿Cómo me empiezo a nutrir? Son cosas fundamentales y esenciales para mi vida. ¿Qué debo empezar a tomar yo cuando yo me encuentre en una situación de estas? La Biblia es la palabra de Dios. Si quiero escuchar la voz, debo empezar a leerla. Esta debe ser mi mayor autoridad. Vemos en el texto que no había autoridad. El rey representa la autoridad. Allí no había autoridad y cuando no hay autoridad, yo empiezo a hacer lo que bien me empieza a placer, lo que según mi criterio me está llevando a hacer. Tal vez yo considero que mi camino es recto, pero la palabra de Dios me muestra que siendo recto en mi propia opinión, que yo no me crea correcto en mi propia opinión, porque mis caminos parecen derechos, pero al final están más torcidos. Por eso necesitamos la instrucción del Señor, por eso necesitamos que Él nos guíe. Entonces allí el rey representaba la autoridad. Todos necesitamos tener una autoridad en nuestras vidas. El oído es la parte que usamos nosotros para escuchar y es una puerta que hay que conquistar con autoridad. También está la puerta de la visión. A Eva no le afectó tanto la voz de la serpiente, pero sí le afectó cuando vio que el fruto era agradable, cuando el fruto era codicioso. Y esto la llevó a ceder a la tentación y la hizo entregar su vida. Ella vio la puerta de los ojos, está en la puerta de los ojos, la puerta de los oídos. Ella vio que era codicioso y esto la llevó a todo tipo de pensamiento hasta que llegó a caer. Una mirada errónea, mirar lo incorrecto, puede traer grandes daños al corazón. Vemos lo que le pasó al rey David cuando un momento a otro estuvo mirando allí y que vio una linda mujer. Y esto le trajo grandes consecuencias, terribles consecuencias para él. Una mirada errónea, una mirada incorrecta. Cuidar lo que escuchamos o lo que oímos es muy importante, que nosotros podamos tener esto presente en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está escuchando todo tipo de cosas, que está guardando sus oídos a lo que está escuchando. Estamos tratando el tema general de oír la voz de Dios, pero no podemos oír todas las voces, tenemos que guardar nuestro corazón. Si estamos en la conversación incorrecta, se daña el día. Muchas veces se empieza a desanimar, usted se levanta, voy a trabajar, voy con toda la actitud y tal vez encuentra a alguien que va y le pelea, va y lo insulta y hasta ahí le llegó su día y usted sale para su trabajo mal. Es tan delicado lo que nosotros escuchamos, es tan delicado lo que nosotros permitimos también que esto se manifieste en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas. No es que yo voy a permanecer firme, ellos hablan mal, ellos dicen esto, aquello, conversaciones obscenas, conversaciones
sensuales, conversaciones que no me conviene, chismes, todo esto, y yo no me voy a dejar contaminar. Y acá la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen. Uno guarda al niño, trata de instruirlo, de corregirlo, de llevarlo por el buen camino, pero ellos de un momento a otro escuchan otra voz, escuchan por allá una conversación que no debieron escuchar y empiezan a tener ellos esta situación en su corazón de decir, oiga, ¿y eso que hay allí qué es? Están en el colegio y están hablando cosas que no son. Están en otro lugar y esto ya empieza a afectar el corazón del niño. Por más que se haya cuidado, por más que se tenga, la mala conversación dice que corrompe la buena costumbre. Hay personas que uno escucha y todo es malo, todo es problema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, mal, no, me ha ido mal eso. Y vamos a hacer entonces algo para mejorar. No, pero es que no se puede porque, y a todo le pone, o sea, todo se vuelve dificultoso y uno como que, no sé si a usted le ha pasado, pero llega uno al punto como que uno dice, no quiero escuchar más de eso. Yo he llegado a ese punto, no quiero escuchar más. O sea, esa persona es tan negativa, todo es un problema, todo es malo, llega un punto en que yo digo, no. Si por la palabra de Dios hemos venido en un proceso de decir, no, hay esperanza, hay fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debe haber una solución, y se encuentra con alguien que no, y todo es no, uno dice, ya, son tan negativas. Hay un cuento que alguien menciona que está un señor en un puente y se iba a tirar, va a quitarse la vida por todos los problemas que tenía, pero en ese momento llegó el pastor de la iglesia y le dijo, no, no lo haga, detente, no hagas eso. ¿Qué es lo que está pasando en ti? Dice, usted no sabe nada, pastor, usted no conoce nada. Dice, no, pero cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? Y él dice, no, usted no sabe tantos problemas que tengo, estoy pasando situaciones difíciles, estoy en depresión, no, estoy en eso. No, yo no sé qué problemas tiene usted, pero bájese y me los cuenta, yo los voy a escuchar. No, es que yo tengo muchos problemas y nadie me quiere escuchar. No, pero bájese de ahí y yo lo escucho. Entonces se bajó la persona y empezó a contarle todas las cosas al pastor. En 5 minutos los dos se habían tirado del puente. Porque hay veces uno no puede resistir tantas cosas negativas de una persona, tantas palabras negativas de una persona, y si usted no puede resistirla, mejor que tenga cuidado ahí con lo que está escuchando, porque al último resulta tirándose del puente también. Entonces, hay que cuidar lo que escuchamos, lo que oímos. El pueblo de Dios pudo escuchar la voz correcta de dos personas que dijeron, hay buenas noticias, podemos vencer allá en la tierra prometida a esos gigantes. Dios nos ha dado esa tierra, podemos vencer, pero el pueblo escuchó la voz incorrecta de las 10 personas que dijeron que iban a perder. No, ellos son mayores que nosotros, vamos a perder y no vamos a poder conquistar. La voz correcta era escuchar la voz de Dios que les dijo, yo les voy a dar esa tierra por heredad, y escuchar la voz de estas dos personas. Escuchar la voz incorrecta es de esas personas que llegaron trayendo noticias negativas y a desanimar al pueblo. La voz que debían escuchar era la voz de Dios que les había prometido la victoria. Y la voz de estos dos varones que tenían fe, que tenían el consejo sabio. Así que leamos en Números capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 30. Números 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta era una persona que creía en el Señor, que tenía fe y que estaba dando una buena noticia. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlos es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande. ¿Qué diferencia las dos versiones? ¿Los dos eran del pueblo de Israel? O sea, las dos versiones, a los dos les había hablado Dios.
Los dos pasaron al otro lado y los dos llegaron con una versión diferente. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La gente en los tiempos de Jesús, me quedo pensando, y qué impresionante sería escuchar al Señor Jesucristo, cómo hablaba de bonito. Nomás nosotros que estamos leyendo acá la palabra de Dios, y uno lee las parábolas, lee lo que está acá, y uno dice, qué sabiduría la que sale del Señor. Como por eso tanta gente iba y seguía, ¿para qué? Para escuchar lo que el Señor estaba diciendo. Y Él usaba muchas formas para expresar la palabra, para enseñarnos a nosotros, y una de ellas eran las parábolas. Él hablaba a mucha gente y la gente le seguía. Una parábola es una historia terrenal con interpretación celestial. La parábola era basada en cosas comunes. Así que vamos a leer una de ellas, porque hay muchas parábolas que el Señor Jesucristo dijo, pero solamente dos de ellas le dio la interpretación, que una es la parábola del sembrador y la otra es la parábola de la cizaña. Vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, y deje que el Señor hable a su vida. Permitamos escuchar su voz, nunca nos rehusemos a escuchar su voz. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se levantó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó con ella? Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? El Señor Jesús se aparta de la casa, que es Israel, y se va al mar. O sea que Él se aparta, podemos tomar el sentido que Él se aparta de su casa, se aparta de Israel para ir a los gentiles. Aquí también vemos que la palabra de Dios cayó en diferentes terrenos, ¿sí es así o no? Y podemos ver que al caer en tierras diferentes produce resultados diferentes. Aquí se muestra a Jesús como un agricultor, pero Él aún sigue siendo rey. El sembrador es Jesús, y la semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios. Él está sembrando la semilla de la palabra. Hay mucha gente que no ha aceptado a Jesús como Salvador, otros sí le han aceptado, otros sí, unos no. Nuestro trabajo es el de sembrar la semilla con fidelidad. Aunque muchos no la recibirán, Dios nos ha hecho un campo para sembrar. Ahora, hay 4 tipos de tierra mencionada. ¿Cuáles son los 4 tipos que está hablando aquí? Porque la tercera, cuarta parte de la semilla no creció, sino que murió. No pensemos, a veces uno ve estas parábolas y piensa en otras personas, pero no pensemos de otros, sino pensemos qué de nosotros, qué de usted, no qué de otros, sino qué de usted. La primera cayó junto al camino, y las aves ¿qué hicieron? Se la comieron. Las aves representan la maldad. El diablo quita la semilla sentada junto al camino. Otra murió porque la tierra no era suficiente profunda y no se podía echar raíces allí, la de pedregales. Las opuestas junto al camino reciben la palabra en la carne. Gloria a Dios, amén. Todo eso, saltan, gritan, patalea uno. En la iglesia es salta y corre y tal.
dejan caer lágrimas, son grandemente conmovidas, son las que tienen sentimientos profundos. Ahora usted dice, por eso soy serio. ¿No? Son las que tienen sentimientos, pero siguen siendo carnales. Se agitan tanto en una reunión, pero nunca entran en órbita. Y termina la reunión y siguen iguales. Manifiestan gran interés y celo, pero un poco de dificultad revela su verdadera actitud. Caen entre espinos. El mundo ahoga la palabra por medio de la adversidad y la prosperidad. Han escuchado la palabra, profesan que han creído, pero en realidad no lo han hecho. Este punto también me lleva a que nos examinemos si realmente estamos en la fe o no. A veces es solo apariencia, pero en mi interior no hay una conversión real. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estaba viendo algo que enviaron por WhatsApp. No lo leí todo, solo leí la parte final, pero mostraban 2 billetes y decía, este billete hizo perder mi familia, este billete hizo perder todo, este billete hizo perder ese. Y tal vez ha pasado en muchos casos. Ahora, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál de estas tierras es usted? Ahora, el propósito de las parábolas, ¿cuál es? Versículo 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué les hablaba por parábolas? Porque a vosotros es necesario que conozcan los misterios del reino. ¿Qué sigue diciendo? Más a ellos no les he dado. ¿Sí? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Porque a cualquiera que tiene, ¿qué pasará? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo. Si ven acá el punto que nosotros estamos trabajando, oyendo, no oyen y mucho menos entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Isaías? De oído y no. Y si nos devolvemos más atrás dice, ni oyendo, no oyen, ni entienden. Porque si no oyen, no pueden entender. Y acá dice, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Por qué? Porque en realidad no escuchó. Si tomamos el versículo de Mateo, en realidad no escuchó. Porque, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen ¿qué? ¿Con los oídos oyen? Están llenos de cera espiritual. Están llenos de mugre espiritual. No podemos identificar, no podemos entender. ¿Por qué? Porque hay una pesadez en nuestros oídos. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Porque cualquiera puede decir, uy, qué locura es esto, qué es lo que está diciendo ahí, eso no se entiende. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando yo escucho con los ojos pesados, los oídos pesados, es porque yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Yo me endurezco, estoy pensando, la batalla es que, por ejemplo, venimos a este lugar y yo puedo estar pensando por allá en otra cosa y ahí está esa batalla acampada. Pero yo soy buena tierra, yo quiero recibir la palabra, yo recibo esta palabra, yo quiero practicar esta palabra, yo quiero llevarla en mi corazón, yo quiero llevarla en mi vida. Y cuando yo estoy así, estoy quitando el peso de mis oídos y estoy permitiendo escuchar la palabra para poderla entender. Pero cuando hay un peso, también estoy bravo, bravo. Y así me hablen la palabra de Dios, ¿usted cree que uno la va a entender? Cuando uno está de mal genio, eso, y a uno le hablan la palabra de Dios y uno no la entiende. Hermano, tranquilícese, no vaya a pelear, amiga, viene a hablar de qué. Y no escucha si el consejo era bueno o malo, si era bíblico o no malo. No, yo estoy acá, aquí, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando mis oídos están pesados, yo no puedo entender la palabra de Dios.
Ahora, al abrir con claridad mis oídos, dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Cuando yo oigo con mis oídos, voy a poder entender la palabra de Dios, y mire lo bonito acá, y esto va a traer conversión y va a permitir que el Señor nos sane. No hay otra manera, solamente oyendo la palabra de Dios. Y el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Cómo podemos saber que hemos escuchado la voz de Dios? Primeramente hemos escuchado el llamado de conversión, de venir a Él. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en el Hijo tiene la vida. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace para venir a los pies de Él. Y seguidamente sigue hablando y dice, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo te debe hablar el Señor a ti? ¿Por medio de parábolas? ¿Pero con qué fin? ¿Para que entiendas o para que no entiendas porque tienes duro el corazón? En otra versión dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Me gustó. Y tendrán más conocimiento, y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso usó estas parábolas. Tremendo, porque yo decía, bueno, y aún el que no entiende, aún lo que poco que entendió, le será quitado, porque no ha abierto sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Pero al que escucha atentamente, como estamos enseñando los domingos pasados, yo saco el tiempo, me paro frente a la palabra de Dios, me tomo el tiempo para que Él me hable, el Señor te va a hablar y te va a empezar a dar más. Cuando usted anhela del Señor, el Señor te empieza a dar más. Usted vio que lo decía los versículos que leímos anteriormente, que decía, al que tiene, se le dará. Pronto se congregó una multitud tan inmensa, dice allí la palabra. Había tanta gente escuchando a Jesús, y de toda esa gente habían unos que estaban prestando atención y otros no estaban prestando atención. El versículo 11. Si alguien quiere conocer la palabra y la verdad la puede conocer, versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, si a alguien le interesa conocer la palabra y la verdad, lo puede hacer. Pero si alguien no está interesado, puede hacerse el sordo a la palabra y no entenderla. Así. No hay peor sordo que el que no quiere, dice un dicho por ahí, y es verdad. Si no quiere oírla, tampoco pues la entenderá. Nadie lo va a obligar. Debe tener oído interior el que desea escuchar la palabra de Dios. Versículo 12, ¿qué es lo que dice? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si usted conoce un poquito y desea conocer más, el Señor añadirá al poquito que usted ya tiene. Si no desea conocer más al Señor, hará que no lo conozca. Dice la palabra de Dios y termina allí diciendo que el que tenga oídos para oír, oiga. Esto lo menciona varias veces aquí en Mateo, en Apocalipsis. ¿Usted ha escuchado eso? Suena como redundante, pero la verdad es la verdad. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Me gustó estas otras versiones porque expresan un anhelo que hay en el corazón de, yo sé que de muchos, de querer aprender más del Señor.
Pero la vida del éxito se trata de poder atender a la palabra del Señor, a poderle escuchar. Y acá podemos entender que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, más entendimiento nos será dado. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible. Usted se dio cuenta que más atrás vimos que se necesitaba tener fe. Josué y Caleb tenían fe también. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. ¿Es qué? Y uno se desvive, Señor, yo quiero agradarte a ti, pero si no hay fe, ¿va a ser posible? Estamos dando pasos en falso. Pero acá hay algo bonito que me lleva a Romanos 10:17, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, ¿yo cómo tengo fe? Porque digo, listo, yo voy a tener fe y yo voy a agradar a Dios. ¿Y cómo yo tengo fe? Así que la fe es ¿por qué? Tóquese su oído espiritual. Así que la fe es por el oír. ¿Y ahora qué debo oír? Y el oír por la palabra, ahí hay fe. Sí, la fe viene por oír la palabra de Dios y ahí sí viene, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo no leo la palabra de Dios, si yo no escucho su voz, ¿cómo voy a tener fe y cómo voy a agradar a Dios? ¿Cuántos han tenido claro esta parte? ¿Sí expliqué claro? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a lo siguiente. Si yo leo un versículo, ¿empiezo a aumentar mi fe? Mi fe va aumentando porque yo no empiezo, es el Señor que aumenta mi fe a través de la palabra. ¿Aumenta? Si yo leo 3 versículos, ¿aumenta más mi fe? Si yo leo el pasaje completo, ¿aumenta más mi fe? Día tras día yo leo la Biblia, ¿aumenta más mi fe? Aumenta la fe, o sea que cada persona debe experimentar esto. Voy a contar mi caso, no sé cuál será su caso, yo creo que todos deben tener una historia. Leyendo yo esta palabra de Dios, yo veía lo que Dios hacía con todos esos varones de Dios. Dios les daba, bendecía a las generaciones, brotaba agua donde no hay. Yo decía, no, si Dios hace eso, ¿por qué no lo puede hacer en estos tiempos? Y yo me he preguntado, Señor, entonces, ¿qué necesitamos para que todo esto se vea en estos tiempos? Pero aumenta la fe. Y en la situación en que estamos, yo digo, no, pero si eso pasó, ¿por qué no puede pasar ahorita? Ahorita necesitamos también milagros, necesitamos señales. En mi vida yo necesito esto y aumenta mi fe y me hace creer más en el Señor. Cada persona debe tener una experiencia con el Señor referente a esto. La medida de fe con que escuchamos la palabra es la que determina el resultado de esa palabra en su vida. Hay una batalla en nuestra mente, por los ojos, por los oídos, todo lo que escuchas en la calle durante toda la semana. ¿Cómo lo mides? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Esta frase servía para que los que estaban escuchando revisaran cuidadosamente lo que él acababa de decirles y se esforzaran para entenderlo. Aquí me hace ver otra cosa, que aparte de escuchar, de prestar atención, me dice, esfuércese por entender lo que Dios está diciendo. Esfuércese por entender. Ahí leí la Biblia, no entendí nada. Pero acá el Señor nos dice, esfuércese por entender, porque Él va a hablar al que anhela, al que desea, al que ama. Esfuércese, no es, ay, ya no entendí, dejo así botado. Cuando usted le dice a alguien, el que es jefe o el que tiene que hablar con alguien, no, pero usted no lo intentó, hágale que usted puede, ay, ya no puedo. Ya no puedo, yo tuve una oportunidad que tenía que explicar unas cosas, pues me pagaban por ello, pero aún así, yo cuando llegaba allá y yo le decía, yo le voy a explicar eso, es que eso está muy difícil, es que no lo entiende, y yo le decía, mire, yo no le pongo condiciones, pero la única que le voy a poner es, si usted dice no puedo y todo el tiempo me repite eso, yo no puedo seguir con usted. Porque yo le puedo explicar 3 horas y usted por estar diciendo que no puede, nunca va a poder. Y el tiempo va a ser perdido, así me lo esté pagando. Le decía, cuando le va a explicar a usted, trate de no decir esa palabra. Y yo voy a tener la paciencia y voy a tratar de explicarle todo lo que usted necesite. Pero usted va a empezar a decir, no puedo, yo no sirvo para eso.
va a ser muy difícil porque no vamos a hacer nada. Usted pierde su tiempo, yo también pierdo el tiempo y no se va a lograr nada. Entonces, hay que esforzarnos, hay que creer en el Señor. Entonces, queremos hablar mucho y escuchar poco. ¿A cuántos les pasa? ¿O a cuántos nos pasa? Uno quiere hablar mucho y escuchar poco. Cuando uno va a orar con el Señor, hablamos mucho y queremos escucharlo poco. He venido haciendo este trabajo también en mi vida de empezar a escuchar a Dios, porque si estamos enseñando esto y yo no lo quiero practicar, no estamos en nada. De dar el tiempo para que el Señor hable cada vez más a mi vida. Y a veces nos pasa también con las personas. Le van a hablar a uno algo y yo no sé, pero automáticamente resulta uno hablando y uno hay que escuchar. Pero nos gusta más hablar que escuchar, pero hay que entrenar también la parte del escuchar. Dice la palabra de Dios que el que no habla tanto es sabio, es prudente. El que no habla tanto, sino que inteligente, el que escucha, entendido es el que escucha. Desarrollemos la parte de escuchar. Ahora, ¿qué es una parábola? Sacando acá conclusión. Una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. ¿Cuál dijo Jesús que era su propósito al enseñar con parábolas? ¿Cuál es? Enseñar su mensaje a sus discípulos y simultáneamente ocultárselo a los incrédulos. Nosotros somos esos hijos a los cuales Dios quiere mostrarle los misterios. ¿Cuántos dicen amén? Le dan gracias al Señor. Somos esos hijos a los que Él ama tanto que quiere mostrarle esos misterios. Dice, para que mis discípulos, para que ustedes, a sus discípulos les digo, yo quiero que ustedes conozcan los misterios, pero a los incrédulos no les van a ser revelados. Por eso, nosotros somos esos hijos a los cuales Dios quiere mostrarles y ocultarlo a los demás, a los que no quieren escuchar. El mensaje de Jesús fue rechazado, el Mesías fue rechazado. La gente en las iglesias se vuelve incluso muchas veces más dura que la gente de afuera. ¿Por qué? Porque se cree más sabia, se cree que lo sabe todo, que no necesita nada y se vuelve muchas veces más dura. La relación más fuerte es entre Cristo y su Hijo. Entre Cristo y sus hijos. Me faltó una S. Entre Cristo y sus hijos. Esa es la relación más fuerte. Por eso nos movemos más en las cosas del Señor. Muchos dicen, ¿y usted por qué va a la iglesia? Pues porque la relación mía con Cristo se vuelve más cercana, se vuelve más fuerte. Y todo lo que yo hago en mi vida tiene que ver con Él. Todo lo que yo pienso, todo lo que hago, tiene que ver con Él. Eso me mueve en relación con Él. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que bien le parece. Cuando no hay autoridad, yo empiezo dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Y yo empiezo a creer que por aquí es el camino y por aquí puede ser el camino del Señor, pero tal vez yo me estoy desviando. Tal vez por eso siempre estar bajo una autoridad. Esta iglesia pertenece a una denominación, está bajo a una autoridad. Nosotros todos debemos estar siempre bajo una autoridad. Cuando no hay autoridad empieza a haber soberbia, empieza a haber arrogancia y es por acá y por este lado nos movemos y no escuchamos la voz de Dios. Acá, eso les pasó acá en Jueces, qué historias tan tremendas. Estábamos leyendo ayer la historia de un levita que tenía su concubina, tenía su esposa, su concubina y salió hacia cierto lugar, iba de regreso a su casa y paró en una ciudad. Y en esa ciudad los hombres le dijeron al que los había hospedado, denos a esos hombres que están ahí. Ahí también se veía la perversión como en los tiempos de Lot. Demen a esos hombres. Y él dijo, no, yo tengo acá mis hijas, se las doy, están vírgenes. No, ¿cuáles hijas? Yo quiero ese hombre. Y al último sacaron a la concubina, la violaron toda la noche.
y esa mujer ya no se podía mover. Y el levita cogió y la cortó por todas sus partes y mandó esas partes como mensaje a todas las tribus de Israel. Esto es cuando no hay rey. Cuando no había rey, hacían lo que bien les parecía, se corrompían, se iban en pos de ídolos, en pos de tantas cosas que hemos venido viendo acá en Jueces. Y decía la palabra de Dios que cuando había rey, ellos volvían y hacían lo recto delante de Dios. Pero cuando no había rey, otra vez se iban en pos de otras cosas. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú quieres que haya en tu vida, que haya rey o que no haya rey? Es bueno que haya un rey, y tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú consideras que esta es la autoridad para regirte en tu vida, hay rey. Cuando necesitas un consejo, cuando necesitas hacer algo y te riges por lo que dice, tal vez pongamos un ejemplo. Oiga, ¿qué hago para esta situación? Y él me dice, no, pues métase y robe allí la casa del lado, que ahí ya tienen harta plata. Ni se van a dar cuenta. Ni se dan cuenta, ellos no necesitan, ni van a sentir dolor, entonces no les va a pasar nada a ellos. Vaya y robe la plata. Ay, ¿sabe que sí? Pero cuando yo creo que acá está la autoridad, yo digo, ¿pero qué dice la palabra del Señor referente a eso? Entonces yo voy y todo a la palabra de Dios. Cuando hay una autoridad en mi vida, hay orden, hay bendición y todo funciona bien. Y esa autoridad es la palabra de Dios. Así que le animo a estar leyendo la palabra de Dios, sacando tiempo para escudriñarla. Hoy terminamos este ciclo de escuchar la voz de Dios. Iniciamos un nuevo ciclo sobre la idolatría. Pero espero que usted lleve este seguimiento, no porque acá lo decimos, sino porque hay esa convicción en su corazón, que aquí está la palabra de Dios. A veces no sé cómo expresar esto, a veces no lo considero uno tan importante que uno, está ese libro, está la Biblia ahí y eso se va empolvando y se va corriendo y se va quedando en cualquier lugar de la casa. Como que son unas palabras que están escritas ahí, pero cuando esto importa en mi vida, necesito la Biblia, yo quiero la Biblia, necesito leerla, necesito ver qué hay ahí, así no entienda. En algún momento el Espíritu Santo le va a empezar a revelar porque ve el anhelo que hay en su corazón. Estar sin Biblia, eso es feo. Yo ahora tengo esta Biblia, me la dieron, yo le decía, Señor, llegó un punto en que de verdad no tenía Biblia y yo decía, tan feo no tener Biblia. Dios, yo quiero una Biblia y no encontraba, porque encontraba pues con letra pequeñita y yo decía, no, yo quiero encontrar una que pueda leerla bien, que tenga ciertas cualidades, cada uno les gusta diferentes Biblias. Y yo, Señor, pero cuando me la dé, yo la voy a llevar a la iglesia. Yo voy a conservarla, yo voy a leerla. Añoraba tanto tener una Biblia y eso no fue hace mucho. Yo quiero una Biblia, Señor, quiero una Biblia. Y después me dieron otra, tengo otra muy bonita arriba. Y yo decía, pero ¿qué es de la Biblia? Eso no es para tenerlo guardado, eso es para usarlo. Eso no es para tenerlo allá archivado, eso es para usarlo. Es la palabra de Dios. Cuando usted transporta esto, si se ríen los vecinos, se rían. Yo al último dije, pues que se rían, porque es que esto ha transformado mi vida. Esto le pone orden a mi vida. Y si van a ver que se rían, allá ellos no saben qué es lo que están haciendo. Para mí, lo importante es lo que yo piense referente a este libro. Póngase de pie, vamos a estar orando. Y pidámosle al Señor que quite ese peso que hay muchas veces en nuestros oídos, ese peso que no deja escuchar la voz de Él. Uno de los pesos puede ser el pecado. Uno de los pesos puede ser que usted odia a un hermano, que usted no ha perdonado a un hermano. Un peso puede ser que usted tiene odio, egoísmo en su corazón, que usted no ha perdonado a alguien. Eso puede ser peso que no deja escuchar la voz de Dios en su vida. Tal vez hasta de pequeño lo ofendieron y usted todavía está cargando con eso. Pidámosle al Señor que quitemos todo ese peso, que nos ayude a quitar ese peso. A veces no sabemos ni que nos tiene pesados ahí los oídos, que no nos deja escuchar. Y como muchas veces hay que ir al doctor para que le haga una revisión, le haga un lavado, que le mire qué es lo que tiene en ese oído, porque
que le haga exámenes. ¿Por qué no estamos escuchando? Necesitamos ir al Señor para que Él nos ayude y podamos escuchar bien. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra me ayuda a amarte más, a anhelarla más, a apasionarme más por ella. Tu palabra me exhorta a que no debo pasarla desapercibida, a que le debo dar la importancia necesaria para mi vida. Te pido, Señor, y aprendiendo en esta mañana, que quite, Señor, todo ese tapón espiritual que hay en mis oídos, todo aquello que no permite escuchar tu palabra, Señor. Si he pecado y fallado delante de ti, te pido perdón y te pido que nos ayudes a escuchar tu palabra, Señor. Revisa nuestro interior, nuestros oídos, revisa, Señor, todo nuestro ser, Señor. Hay un anhelo por ti, un deseo por ti, Señor. Queremos escuchar tu palabra con claridad. Queremos saber cuál es tu voz, identificarla fácilmente, saber que tú nos hablas, saber, Señor, que tú estás, Señor, transmitiendo el mensaje correcto a nuestras vidas. No que estamos levantando nuestra propia opinión, no que estamos levantando nuestros propios conceptos, lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Dios, perdónanos por todo esto, Señor. Tú quieres traer tanto bien para la humanidad y nuestra misma dureza no permite que tú hagas lo que quieres hacer en nuestros corazones, porque creemos, Señor, y queremos encasillarte en diferentes circunstancias. Hoy pedido, Señor, que seas abriendo los ojos de la iglesia, de cada hermano, Señor, los míos también, Señor. Anhelamos tu palabra, queremos aprender de ella. Esta es la máxima autoridad para nosotros, Señor. Aquí está la palabra, las instrucciones para nosotros poder vivir, Señor. Que esto no pase, Señor, en el menosprecio. Tenerla guardada por allá como alcancía, tenerla ya llena de polvo, tenerla ya sosteniendo la matera. Señor, tenerla ya en un atrio abierta, pero sin leerla, Señor. Perdona tanta cosa, Señor, que te ofende. Y parte fundamental de ser un creyente es practicar la palabra de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a escucharla y a practicarla. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pido, Señor amado, como iglesia, Señor, poder ser hacedores, Señor, de esta palabra maravillosa en nuestras vidas. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.